Muy buenos días. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente para poder compartir su palabra y sobre todo agradecerle por tantas maravillas y tantas bendiciones que Dios ha tenido con nosotros. Ha sido su misericordia, su gracia continuamente con nosotros, con nuestra familia, gracias a Dios. Y espero que tú también puedas disfrutar este tiempo que tú tienes en tu casa, con tu hogar, con tus hijos, aprovechando el tiempo, como dice la escritura, aprovechando el tiempo porque los días son malos, un tiempo para poder reflexionar, para poder instruir, para poder ver lo que Dios está hablando a su iglesia, a nuestros corazones, de tal manera que cuando pasemos esta situación podamos levantarnos más fuertes, más animados, más confiados en el Señor, en su palabra y poder testificar y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado a nuestras vidas. Pues bien, continuamos con la palabra de Dios. Estamos viendo la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 3. Vamos a ver en esta mañana los versículos del 1 al 8. Y el tema que quiero tratar con ustedes es que Pablo aquí, al menos en los 8 versículos, contesta o responde al menos 4 objeciones que le hicieron a lo largo de su ministerio. No es que Pablo estuviera de frente hablando con ellos, sino que prácticamente eran preguntas, objeciones que le hacían los judíos al momento de testificar. Recordemos que el apóstol Pablo no primeramente testificaba en las sinagogas, él cumplía las ordenanzas y era pues un judío, y el ministerio primeramente estaba con ellos. Al paso de los años pues ya viene la cuestión donde Dios le llama prácticamente a que compartiera o que su ministerio se desarrollara ya con los gentiles. Y bueno, vamos a leer aquí la escritura. Dice Pablo ahí: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esta es la palabra de Dios. Romanos 3, versículo 1 al 8. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo en que hemos dispuesto a abrir nuestras Biblias. Pero queremos, Señor, en esta mañana, que tú, Señor, abras nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, y haznos sensibles para oír tu voz. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es palabra viva para nosotros, Señor. Habla una vez más. Trata con nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Pero sobre todo, Señor, trae una aplicación práctica a nuestro diario vivir, Señor. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestra familia, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que nos rodean, de tal manera que seamos impactados primero en nuestros corazones, luego nosotros podamos impactar, Señor, a nuestra familia, y así sucesivamente se vaya transmitiendo tu verdad, corriendo, fluyendo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias
por tu amor, Señor. Amén. Bueno, pues el apóstol Pablo tenía una herencia judía, eso era prácticamente lo que nos dicen las escrituras. El apóstol Pablo pues era un hombre que era celoso de la ley, guardador de la ley, aplicaba la palabra, la Torá, en su diario vivir, siguiendo las ordenanzas y de alguna manera siguiendo las ceremonias, todo antes de que él tuviera un encuentro con el Señor. Y después de que tuvo un encuentro con el Señor, como dije anteriormente, él seguía todavía adorando en el templo en Jerusalén, él seguía yendo a las sinagogas a testificar de la palabra de vida de Cristo Jesús. Prácticamente él no rechazó al judaísmo, no rechazó a sus hermanos judíos, sino que cuando, por ejemplo, vemos en esta misma carta más adelante, dice, tengo un gran dolor en mi corazón por mis hermanos los judíos, por el pueblo de Israel. De tal manera que él prácticamente estaba enfocado y sabía de lo que estaba hablando, pero sobre todo lo que quería hacer ver a sus propios hermanos era que lo que estaban viendo en las escrituras, eso se estaba refiriendo al que acababan de matar, de crucificar a Cristo Jesús. Y que las ceremonias, las obras que hacían, estaban bien, pero no eran lo que realmente podría traer la salvación. No podrían descansar ahí, prácticamente. Los actos, ningún acto externo, ninguna buena obra podría traer el beneficio de la salvación. Solamente la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es la que nos lleva a nosotros a poder obtener la salvación y es por gracia. Una y otra vez su ministerio está totalmente transmitiendo que es la gracia de Dios, que es por la fe, que andamos por fe, no por vista, que descansamos por la gracia, que es por fe, no por obras. De tal manera que en esta parte, en este mensaje que está transmitiendo y en todo lo que él estaba realizando, quería dejar en claro que había una gran necesidad en el ser humano acerca del Evangelio. Y no es la excepción el pueblo judío. Ya hemos dicho anteriormente que el pueblo judío se creía la crema innata, la última Coca-Cola en el desierto, por decir de una manera. Sin embargo, Pablo está tratando de destruir todo ese tipo de objeciones, de tal manera que ellos pudieran también entender que la necesidad del Evangelio también era para ellos. Es como hoy en día nuestra generación tiene una gran necesidad, no de comida, no de vestido, no de techo, no de salud. La necesidad más real y más importante para ellos es la del Evangelio. Y el Evangelio abarca todo. El Evangelio no nomás es, repite estas palabras. Creo que Cristo murió por mí. Creo que Él resucitó de los muertos. No, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio, ese es el inicio del Evangelio. Cuando hay una confesión, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero ese es apenas el inicio del Evangelio. El Evangelio abarca toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo. Y se traduce en el trabajo, se traduce en la escuela, se traduce en la formación con nuestros hijos, se traduce en todos los sentidos del Evangelio. Pero esta generación en la que estamos no cree que necesita el Evangelio. Al igual que los judíos del primer siglo donde Pablo está predicando, ellos no creían que necesitaban el Evangelio. Y esta generación es una generación que es relativista. Ellos dicen que pues para lo que es verdad para ti, para mí no lo es. Y prácticamente están hablando de una cuestión de que nadie tiene la verdad absoluta. Y eso es algo lo que Pablo en las cartas, en sus mensajes, estaba tratando de derribar. Pero hablamos de dos comunidades, hablamos de la comunidad gentil y la comunidad judía. La comunidad gentil pues son todos aquellos que no son pertenecientes al pueblo de Dios y pues prácticamente pues estaban fuera de los propósitos de Dios. Ya hemos leído
los primeros capítulos de Romanos y como de alguna manera, aunque ellos no tenían el pacto, los beneficios, la palabra de Dios, lo que ellos podían tener nada más era que Dios se manifestaba por medio de la creación. Ellos tenían la revelación uh, por medio de la creación, pero no tenían una revelación especial, de tal manera que la revelación en especial se la dieron solamente a los judíos, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Sin embargo, son estas dos comunidades y no es que estuvieran una mejor que la otra, pero sí había, en cierto sentido, habría un gran privilegio una gran honra para el pueblo judío prácticamente, que tuvieran ese tipo de beneficios de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del pueblo judío, que ellos, aunque habían tenido la revelación, por medio de la creación, y podían ver y saber que este mundo fue creado de una manera maravillosa, ellos podían ver esos vestigios o esa huella, como dicen algunos científicos, de que ahí estaba Dios. Ahora ellos recibieron algo más todavía, recibieron al menos 4 cosas que les pudieron ayudar para verse como ese pueblo escogido, amado y dirigido por Dios. Primero, pues habían recibido la ley de Dios. Ningún otro pueblo había recibido la ley. Segunda cosa es que ellos habían, no solamente la habían recibido, ahora la tenían, la poseían en sus vidas, la poseían no había escritos en aquel entonces, pero había la tradición oral, y ellos podían transmitírsela a sus hijos, de tal manera que no solamente la habían recibido, sino que la habían poseído, y Dios les había dicho, ¿sabes qué? Esas palabras que yo digo, estarán sobre tu corazón, y tú se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, Dios pensando en ellos como un pueblo que se levantara como un pueblo escogido, de tal manera que les daba los lineamientos, pero no solamente que los tuviera ahí guardaditos, sino que vivieran esos mandamientos, de tal manera que ellos pudieran ser, que sería la tercera, serían luz a las naciones, serían un reflejo de que verdaderamente Dios eran un pueblo de parte de Dios. Y por último, pues tenían la señal de la circuncisión misma, la señal del pacto, donde Dios estaría cumpliendo su promesa para ese pueblo, de que estaría con ellos, de que los guardaría, de que los amaría en todo momento. Todas son esas 4 cosas. Y ellos habían apelado a esas 4 cosas durante el ministerio del apóstol Pablo, y cada vez que se enfrentaban con el apóstol Pablo, apelaban a estas 4 cosas y ellos descansaban. Para ellos era como tener la seguridad de la salvación. Si guardamos, si hacemos, si obtenemos, si testificamos, entonces yo puedo llegar a tener la vida eterna. Ellos conocían la vida eterna, ellos conocían el juicio de Dios, y también tenían conocimiento de la vida eterna. No era algo oscuro para ellos, no era algo nuevo lo que el apóstol Pablo estaba transmitiendo. Lo que Pablo estaba transmitiendo era que no deberían descansar en ese tipo de cosas. No deberían de descansar en eso. Para poder descansar en eso, deberían de descansar solamente en la promesa que era en Cristo Jesús. Veamos un poquito hacia atrás, los versículos 25 al 29 del capítulo 2. Y Pablo trata de remover esta falsa seguridad o esta comodidad falsa en ellos, porque ellos se habían acomodado a esa falsa seguridad. Estaban presumiendo prácticamente de las bendiciones de Dios cuando no deberían de hacerlo. Es en el versículo 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será retenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿te condenará a ti con la letra de la ley, con la circuncisión? ¿Eres transgresor de la ley?
pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino Dios. Y esto es muy interesante porque mucha gente puede pensar que por ir a la congregación, por leer la Biblia, por hacer buenas obras, por estar haciendo las cosas como deben de ser, pensar que eso lo va a llevar a la salvación. Nosotros, eso es un resultado de la libertad que Cristo ha hecho en nosotros, de nuestros corazones, de la salvación, pero no obtenemos eso para poder salvarnos prácticamente. Su obra en la cruz fue suficiente para nosotros, pero no debemos de quedarnos ahí. Santiago refuta esto y dice, bueno, pues tú dices que crees en Dios, también los demonios creen y tiemblan. O sea, tu fe tiene que tener acción. Pero en este caso los judíos pensaban que ya por haber aprendido las reglas, ya tenían la cuestión asegurada. Y dice Pablo, no es el judío no es el que es exteriormente, es algo de adentro, del corazón. Lo más importante del trato de Dios en nuestras vidas tiene que ver con el corazón. Amarás a Dios con tu corazón. ¿De dónde salen los homicidios, los pensamientos? Del corazón. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Cómo vamos a servir al Señor? De todo corazón. O sea, hay infinidad de escrituras que nos dicen a nosotros la importancia del corazón. Y es principalmente ahí donde tenemos que ver si realmente nosotros hemos tenido una conversión de corazón. Si lo que hacemos es algo de corazón o lo hacemos solamente por querer quedar bien. Y todo lo que hagas de palabra, o sea de corazón. Es algo que está Dios tratando con su pueblo en las Escrituras. Entonces no es judío el que lo es exteriormente. No es cristiano el que lo es exteriormente. No somos cristianos si solamente cuando es la congre soy cristiano, y cuando estamos, por ejemplo, ahorita que están viendo este video, que estás en otro lugar, ¿verdad? Que estás por allá, en lugar de estar escuchando la palabra, abriendo tu Biblia y escudriñando y viendo que lo que estoy diciendo realmente está pegado a la palabra de Dios, con tus hijos, con tu esposa, escudriñando la palabra, estudiando, ¿verdad? Porque eso va a ser muy importante para nosotros. Yo no puedo ver, ustedes no pueden ver mi corazón, yo no puedo ver el de ustedes, pero Dios sí conoce nuestros corazones y es parte muy importante. Entonces Romanos 3 está tratando de decir algunas cosas aquí, Pablo, en los primeros 4 versículos, y una de las preguntas que le podían haber hecho al Pablo es la primera, esta que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, si me estás diciendo que el Evangelio se trata de Jesús en la cruz, entonces ¿de qué me sirve haberme circuncidado o haber nacido en esta nación, en Israel, y haber heredado todas estas ordenanzas y estas promesas? Pero el asunto está que Pablo estaba apelando, o ellos estaban realmente apelando al pacto de Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Si quieres tomar nota ahí, pero veía Pablo en ellos un patrón de obediencia en sus vidas, pero ese patrón de obediencia, como dice anteriormente, si ese patrón de obediencia te lleva de ser un hombre que está guardando, pero si solamente una vez fallas, ya te haces transgresor de todo. Santiago creo que lo menciona también. Dice que si guardares toda la ley, pero fallas en uno, ya te haces transgresor de todo. Entonces este tipo de cosas, el pacto, los mandamientos, los lineamientos que Dios da, de alguna manera llevó al hombre, al ser humano, de alguna manera a ver su incapacidad para poder guardarlos. La circuncisión físicamente te la podías haber hecho, les dice, pero lo más importante es la del espíritu. Ellos estaban
muy arraigados en su tradición religiosa. Confiaban mucho en ese aspecto. Entonces, lo primero que quiero que veamos en los versículos 1 y 2 es que estas señales confirman una promesa del pacto, pero la promesa debe ser aceptada para eventualmente bendecir a otros. Entonces ellos decían, bueno, pues ¿qué ventaja tiene? Si me dices que yo soy judío y que nací aquí, pero pues trato de hacer todo, me he circuncidado y además pues estoy siguiendo todo, pero tú me dices que solamente a través de Cristo. Ahora, y no solamente eso, ¿por qué mejor no olvido la circuncisión de mi carne y entonces paso a la circuncisión del espíritu? Pablo menciona aquí en el versículo 2, dice, primero que nada, les ha sido confiada la palabra de Dios. Y luego dice, aunque dice primero que nada, no menciona la segunda cosa, curiosamente. Es como los predicadores que empiezan, no, pues es que empiezan en un punto y de repente se van, y luego ya aterrizan. Así fue lo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó en el capítulo 3, primero que nada, y luego lo ves hasta el capítulo 9, donde vuelve a retomar esta situación. Y dice en el capítulo 9 de Romanos, en el verso 4 y 5, dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, toda esa rica herencia maravillosa y ese linaje tan precioso tenía este pueblo de Israel y tiene todavía. De tal manera que eso les había sido confiado como un tesoro valioso para ellos. Entonces Pablo está pensando en esa promesa del pacto que Dios le dio a Abraham en el contexto de la circuncisión, pero la circuncisión no sirve de nada, sino que la promesa es la que significa todo. La promesa no va a ser efectiva para bendición a menos que se abrace la promesa. Tenemos que creer la promesa, tenemos que abrazar la promesa, tenemos que aceptar la promesa para que sea efectiva para la bendición. Porque lo importante no era lo físicamente, sino la promesa de aquel que había jurado y aquel que nunca falla, prácticamente Dios. Debemos de recordar que detrás de esa circuncisión, le está diciendo a ellos, deben de recordar que detrás de esa circuncisión, detrás de esa señal del pacto, había una promesa de parte de Dios. Y ya lo hemos visto anteriormente, cuando estoy hablando de los atributos de Dios, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios no miente, Dios determina, Dios hace las cosas y siempre cumple su palabra. Cumple su palabra, pueden pasar no solamente semanas, miles de años para que su promesa se pueda cumplir. Pero Él está escribiendo la historia, está determinado en hacerlo porque es fiel a sus promesas. Aun cuando, dice Pablo, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ahora, la señal del pacto, ellos tenían que entender, el pueblo judío, la señal del pacto era para confirmar la promesa de Dios. Qué maravilloso cuando leemos algo como esto. Qué maravilloso cuando vemos que Pablo estaba determinado a no solamente que la gente entendiera que no era una cuestión de algo físico, sino que tenía que ver con la palabra de Dios. Y el énfasis de Pablo siempre va a la palabra de Dios, la revelación. Por eso mi oración es que ustedes se metan a la palabra de Dios, la Biblia, que esta palabra la escudriñen, que esta palabra la leamos, la meditemos, la apliquemos a nuestra vida.
Y él está hablando en este sentido de la revelación, en este versículo, en el segundo versículo. Está hablando aquí, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, y esto tiene que ver con la revelación. La revelación es una palabra que ha sido muy mal o ha sido abusada esa palabra. A veces viene alguien y dice, yo tengo una revelación para ti, soñé, y te dicen ciertas cosas, ¿no? O tuve una revelación y ciertas cosas te dicen. Pero la revelación a la que Pablo se estaba refiriendo era la revelación de la transcripción, de esa revelación desde Adán hasta la sucesión de los profetas. O sea, continuando desde Adán, los profetas, Malaquías, patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de tal manera que todo lo que tenían en ese entonces, porque no estaba el Nuevo Testamento, estaba el Pentateuco y los profetas, la ley y los profetas llamados. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los escritos de los profetas, Jeremías, Isaías, Zacarías, Ezequiel, etcétera, ¿no? De tal manera que Pablo le está diciendo, Dios les ha confiado su palabra, su revelación, Dios se mostró a ustedes. O sea, hay momentos donde vemos en las Escrituras que Dios se manifiesta prácticamente en carne. Los teólogos le llaman a esto las llamadas teofanías, la manifestación de Dios en la carne. Pero aquí lo que está hablando es de la misma palabra, la palabra de Dios. Y Pablo dice, bueno, pues a ustedes se les ha sido confiada esta revelación en todos los sentidos. No solamente es un libro religioso las Escrituras, la Biblia. La Biblia no es solamente un testigo humano de la revelación. La Biblia dice que es la revelación y es revelación escrita. Ahora, antes era tradición oral porque los padres hablaban la palabra, no había la manera de escribirla, pero cuando ya fue utilizado la manera de escribir, pues ya pudieron tenerla. De tal manera que hay todo un proceso en el cual llegó a realizarse y a tenerse. Pablo no temía que pudieran clasificarlo como un hombre que estaba solamente hablando de la Biblia, o un hombre que pudiera ser un hombre de muchos libros. Pablo sabía que la única manera en que se puede adorar a Dios es apreciando su palabra. Si nosotros no apreciamos, si nosotros rechazamos su palabra, no podemos adorar a Dios. Porque la palabra nos dice cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos honrarle, cómo debemos de exaltarle, cómo debemos de bendecirle. De tal manera que todo lo que tenemos en las Escrituras, tenemos todo lo necesario para la vida, para conocerle a Él. No necesitamos que venga alguien más y nos diga cómo debemos conocer a Dios. Ya está la revelación. Lo que ahora se dice es, no, pues que es que tú tienes más revelación. No. Hay algo que se le llama iluminación. La revelación ya está dada. La revelación más clara fue pues cuando vino Cristo, ¿no? Pero la revelación ya está dada en la palabra para nosotros. La iluminación la da el Espíritu Santo cuando nosotros nos metemos en oración y a la palabra y le pedimos que Dios que hable en nuestros corazones. Y entendemos esas verdades, pero porque hay una iluminación de parte del Espíritu en nuestras vidas. Entonces él refuta esta idea tomando en cuenta que los privilegios que les ha dado al pueblo de Israel, de tal manera que sí es cierto, había una ventaja, pero todo era con el fin principal de que tuvieran esa revelación en sus propias manos para que la pudieran transmitir
a otras personas, no que se quedaran con ellas, de tal manera que pudieran ellos experimentar la bendición de esto, aprovecharla prácticamente. Ahora, es una pregunta para nosotros abierta también. ¿Qué tan privilegiados nos sentimos nosotros de tener la Biblia en nuestras manos? Si supiéramos todos los atropellos que ha tenido la palabra de Dios, todo a través de la historia de la iglesia, cómo han sufrido hombres que han dado sus vidas a través por obtener la palabra de Dios, como Jerónimo de Saboranola, como Lutero al quererla traducir, como William Tyndale de contrabando hacían la traducción de las escrituras y eran hombres con pocos recursos, pero podían estudiar las escrituras y poder hacer las traducciones. Es algo sumamente tan tremendo que yo recuerdo una de las frases de William Tyndale donde decía, porque el rey se oponía a la traducción de William Tyndale. Y una de las frases decía, Señor, abre los ojos del rey. Y esa es una de mis oraciones cuando estoy en la palabra de Dios, Señor, abre mis ojos para que pueda verte. El pueblo de Israel pueda ver prácticamente a su palabra, a su amor, a su gracia. Número 2, la fidelidad de Dios a las promesas de su pacto. Se puede manifestar tanto en la ira como en la misericordia. El versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esta es una de las controversias que hay prácticamente. Ya lo he mencionado anteriormente, pero a veces no vemos la ira de Dios como un acto de misericordia. No vemos la disciplina de Dios como un acto de gracia, de misericordia de parte de Él. Y ellos preguntaban, objetaban de alguna manera, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Acaso su incredulidad, o sea, está hablando del pueblo del pacto, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y Pablo utiliza una palabra de las más fuertes en el Nuevo Testamento y la utiliza varias veces en esta carta de Romanos. Dice en el versículo 4, de ninguna manera. O sea, no es así. Antes bien, sea Dios veraz. Dios permanece fiel, aún con la infidelidad, como dice Pablo, aún cuando nosotros cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dice, antes bien sea Dios veraz, y luego remata, porque a esto los judíos no les cayó bien. Dice, y todo hombre sea llamado mentiroso. Pablo cuando menciona esto, todavía no llegamos al versículo 23, donde Pablo remacha de alguna manera tan fuerte y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. Como había dicho anteriormente, sin excusa estamos ante Dios. Todo hombre, desde Adán hasta la fecha. Dios es fiel. Y luego cita está citando Jeremías, pero también cita el Salmo 51:4, donde David, en el contexto, David está pecando, ha pecado prácticamente, él ha roto cada uno de los 10 mandamientos, especialmente los mandamientos contra el adulterio y el asesinato. Conocemos algo de la historia de esto. Pero en ese contexto, David dice, Señor, he recibido tu disciplina para que cuando hables
pueda ser justificado. Ahora, cuando David pecó y está diciendo esto, no aparecía la gracia como hoy en día. ¿Por qué la gente no se muere hoy en día? Hace atrocidades. Es por la gracia de Dios, pura misericordia de Dios. Pero tú vas a ver que en el Antiguo Testamento era que pena de muerte, prácticamente. Ojo por ojo, pie por pie, mano por mano. Pero aquí lo que estamos viendo es que David estaba descubriendo la fidelidad de Dios y la misericordia de él. Incluso cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz del Calvario, nosotros estamos viendo que en el castigo por nuestro pecado, Dios está siendo fiel a sus promesas. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Dios entregó la señal de este pacto a estas personas, a estos judíos o a su pueblo, y le entrega a esa comunidad de pacto. Pero si esa comunidad de pacto rechaza las palabras, desobedece los mandamientos de Dios, habrá ira. Habrá ira de parte de Dios. Dice, ira si rechazamos esas promesas y vivimos separados de su palabra y su ley. El pacto lleva con algunas responsabilidades. Se establece por gracia, se recibe por gracia, nos mantiene por gracia en él, pero siempre conlleva responsabilidades. La misma objeción señala su necesidad de arrepentirse para que pueda encontrar que su fidelidad se mantiene en usted y con misericordia, no con ira. Ahora Pablo está hablando de algo muy importante aquí, porque Pablo lo que estábamos viendo en el segundo punto es que esta fidelidad de Dios en su promesa de este pacto se manifiesta tanto en ira como en misericordia. O sea, va a venir la ira de parte de Dios si no hay obediencia, va a venir la misericordia de Dios si hay obediencia. Es lo que hablamos de la justicia de Dios y el amor de Dios prácticamente. Y es algo que ya hemos apuntado algo al respecto. Sin embargo, mucha gente solamente quiere un Dios fiel. No importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga, Dios siempre es fiel, es bueno, ya, él va a ser. Sin embargo, los que hemos experimentado esto es que cuando nosotros andamos fallando o andamos en pecado, Dios trae disciplina sobre nuestras vidas y trata con nosotros de una manera fuerte. Sin embargo, no porque yo diga que soy del pueblo de Dios, voy a vivir como quiera, al fin y al cabo él es fiel. Él es misericordioso. No, Él va a traer ira, va a estar, porque Él rechaza el pecado, pues es prácticamente no es agradable para Él. Y la tercera cosa que Pablo habla en los versículos del 5 al 5 y 6 es que Dios es justo en su juicio. Dios es justo en su juicio. Pablo vuelve a mencionar de una manera enfática y dice aquí, en ninguna manera. Versículo 6, en ninguna manera, es una negación muy enfática, de tal manera que en segundo lugar, él continúa dando un argumento positivo basado en la idea del justo juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Está tratando de transmitirles a ellos de que Dios es justo con relación a su juicio. Y esto ya lo vimos anteriormente atrás, donde las razones que les da al pueblo de Israel y a los gentiles para poder realmente llevarlos a un juicio
es en base a la justicia de Él, no en base a la justicia de uno. No es porque habrá un sentimentalismo, ay, mira, y que Dios dice, ay, pobrecito, no, pues sí, te esforzaste, hiciste esto, no, prácticamente Dios quiere llevarnos al juicio y va a ser justo porque pues ha dado todas las evidencias de tal manera que ellos no tengan ninguna excusa. Ahora hay algunas cosas también que podemos ver aquí y es cuando aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando en los versículos 5 y 6. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo dice en el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? A algunas personas les gustaría pensar que cuando está hablando Pablo aquí, es Pablo el que está hablando y no el Señor. A algunos les gusta esa manera de tratar de distinguir en nuestros días, de decir, bueno, pues es que prácticamente es Pablo el de la idea, no es Jesús. Hay un pensamiento que se llama, o una línea que se llama teología liberal, y ellos hacen tratar de hacer esa separación de prácticamente que algunos decían, no, pues estos son los dichos de Jesús y no son los dichos del apóstol Pablo, son los dichos del apóstol Pablo y no de Jesús. ¿Quién tiene más autoridad? No, pues que Jesús. Ah, bueno, pues Jesús. Pablo no, porque Pablo era un servidor nada más de Jesús. Pero eso realmente no está bien porque lo que estamos viendo aquí nosotros es que toda la escritura es inspirada por Dios y ahorita vamos a ver acerca de eso. Una de las cosas que debemos de ver es que muchos de ellos, de esta teología liberal, ignoran las fuertes afirmaciones de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1.1 dice que él dice que es un apóstol no por voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. O sea, la autoridad que tenía era una autoridad de parte de Dios. En 1 Corintios 7.17 dice, así dijo en todas las iglesias, habla de la autoridad. En 1 Corintios 14.37 dice, escucha, si alguien escucha a esto, piense porque es un profeta. Piense que es un profeta, entonces necesita reconocer estas son las palabras de un profeta, son las palabras de Dios y tienen autoridad. Y si no reconocen esta palabra, entonces ellos mismos no son reconocidos. Está hablando con una autoridad, como un hombre de Dios, como un profeta de parte de Dios, como un vocero de parte de Dios. Primera Tesalonicenses 2.13 dice, agradezco a Dios que hayas recibido nuestras palabras por lo que fueron, no las palabras de los hombres, sino las palabras de Dios. Segunda Tesalonicenses 3.14, si alguien no obedece las instrucciones de esta carta, que sea expulsado de la iglesia. O sea, Pablo prácticamente se estaba refiriendo a sus palabras o lo que estaba hablando a la iglesia, estaba escribiendo a la iglesia como inspiradas por el Espíritu de Dios. Y cuando la gente la recibieran las palabras mismas de él como una autoridad y una palabra de parte de Dios para ellos. Ahora hay otra cuestión con esto. Cuando leemos alguna afirmación o alguien que diga, bueno, son las palabras de Jesús y no son las palabras, pero son las palabras de Pablo y no las de Jesús, entonces no vemos estamos ignorando prácticamente la autoridad que tienen las escrituras sobre sí mismas como inspiradas. Él fue el que escribió donde dice en 2 Timoteo 3:14 al 17, toda escritura ha sido inspirada por Dios. O sea, lo que tenemos en este libro es la palabra de Dios inspirada, exhalada de parte de Dios para nosotros. Todo está inspirado por Dios, todo es inspirado por Dios. Y hay una lucha acerca de esto porque hay unas Biblias, no sé si esta Biblia la traiga, ¿no? Pero hay unas Biblias que prácticamente, sí la traen, prácticamente traen unas letras en rojo, donde dice que son las palabras de Jesús, y donde no son las palabras de Jesús, pues no es algo que él habló, ¿no? Que hacen tanto daño también eso. Tanto daño. Todo es inspirado, toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, lo que tenemos nosotros, el canon que tenemos, la revelación que tenemos en las escrituras, en estos 66 libros,
es la palabra de Dios para nosotros. ¿Y cómo fue esto? Dice Pedro. Bueno, pues quiere decir que los santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo para que pudiéramos ver que no es de interpretación privada. Cualquier persona, cualquier niño puede darse cuenta del plan de Dios para la salvación. La línea que corre, corre. La línea que recorre desde Génesis a Apocalipsis es la historia de Dios. El tema principal es Cristo. La salvación del hombre, la gloria de Dios. Por eso nos tenemos que enseñar a nuestros hijos a que vean la palabra de Dios, a que conozcan la historia principal, a que conozcan al autor principal y que los preparemos para la eternidad. Tú y yo no estamos preparando nuestras vidas ni a nuestros hijos, no los estamos preparando para que sean buenos abogados, qué bueno, buenos licenciados, qué bueno, buenos doctores, qué bueno, gloria a Dios, pero debemos de prepararlos principalmente para la eternidad, porque para allá vamos a estar más tiempo. ¿Cuántos años podemos estar aquí? 80, 70 años, pero allá va a ser por la eternidad, porque vamos a estar con el Dios eterno. Con Cristo, eternidad para vida eterna. Sin Cristo, eternidad para sufrimiento y muerte eterna. Decir, por ejemplo, dijo Pablo, no Jesús, contradice lo que la Biblia o lo que Jesús pensaba acerca de la Biblia. Y contradice aquello que estaba relacionando él en Mateo 5:17, que ni una jota ni una tilde pasaría hasta que todo se cumpliera y que esos fueron los más grandes del reino que guardan y enseñan las palabras. Entonces, todo lo que tenemos aquí en la palabra de Dios es vital para nosotros. Es vital para nosotros. Gracias a Dios por ello. Entonces, Dios es justo en su juicio. Él ha determinado eso en su palabra y lo que Él transmite en su palabra es verdad para nosotros. De tal manera que así podemos nosotros refutar de alguna manera esos pensamientos liberales de andar diciendo, bueno, pues voy a escoger ciertas secciones de la Biblia y estas no las voy a escoger. Toda la escritura es para nosotros. Toda la escritura. Ahora la pregunta es, si Dios es el juez y porque Dios juzga y porque Dios juzgará, su justicia es irreprochable. Pensemos en los atributos de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios habla es perfecto. Todo lo que Dios es perfecto. Y si Él dice, voy a traer juicio, es perfecto también en ese aspecto. La pregunta para nosotros, porque los judíos sí sabían, ellos sabían de un juicio. La pregunta para nosotros es, ¿tomamos realmente en serio el juicio de Dios? ¿Tomamos realmente en serio el juicio de Dios? Eso se va a ver mucho a la luz de cómo vivimos nosotros el Evangelio, de cómo hablamos a otros el Evangelio. Porque si no tomamos en serio el juicio de Dios, esto de la pandemia, muchos se están riendo, se están burlando. No, que no pasa nada, todo está muy bien y que no sé qué. Y la gente anda como si nada, porque no le teme al virus. Y la iglesia necesita hablar no del COVID, la iglesia necesita hablar del juicio de Dios. Viene un juicio para los que no se arrepienten, viene un juicio para aquellos que no quieran reconocer a Jesús, viene un juicio. Y vale más que lo tomemos en serio, porque es cierto y es correcto. Y vendrá cuando nadie lo espere. Ahora, el problema de este tipo de justicia
no es un problema de Dios. El problema de este tipo de justicia es un problema de nosotros. El apóstol Pablo está hablando de la salvación, está hablando del evangelio, de que tienen que arrepentirse, tienen que buscar de Dios. Y estos hombres están haciendo preguntas con tal de evadir su responsabilidad de arrepentirse. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con personas hablando cosas espirituales? Bueno, cosas normales, ¿no? De la vida, cómo estás, que el clima, el calor, que el frío, que la sociedad, que la maldad, que el crimen y toda la cosa. De repente tocas temas espirituales y la persona, en lugar de irse a decir, bueno, pues es que necesito de Dios, estoy tan mal, o sea, necesito hacer un alto en mi vida. Lo que hace la persona es preguntarte, oye, ¿y tú crees en los ovnis y crees ah, en el diluvio? Y empieza a decirte ciertas cosas que ni al caso, pues, porque están tratando de evadir su situación de tal manera que puedan ellos tomar una decisión y arrepentirse. ¿Cuántas veces? Pablo lo que está haciendo aquí es, los está de alguna manera llevándolos al punto de decir, ¿sabes qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, no hay justo ni aún uno. Todos se fueron. O sea, están prácticamente en el pecado. Pero la gente no quiere tratar de lidiar con su propio pecado. Eso es lo que está sucediendo con este pueblo judío. Y por último, el cuarto punto que quiero mencionarles es que el hecho de que Dios sea justo no significa que podamos continuar pecando y que Él deba perdonarnos. Como dice en los versículos al final, versículo 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, cometí un pecado y pues me embaracé o tuve relaciones o cometí un robo y me apresaron y ahí en la cárcel conocí a Cristo, es porque, es que prácticamente está diciendo, bueno, pues Dios usó eso para meter, no, es la misericordia de Dios. Estamos tan ciegos que a veces no vemos eso. Dicen, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El corazón de un incrédulo hará cualquier cosa, como dije anteriormente, hará cualquier cosa que no tenga que ver con arrepentirse. Prepárate, porque esas personas van a defenderse de tal manera que no lleguen al punto de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pero tenemos que orar para poder responder a esas objeciones de tal manera que podamos hablarles del Evangelio. Estas personas van a tratarse de irse por la tangente, como la mujer la mujer samaritana. Si recordamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, esta mujer sale por el agua, creo que al mediodía, y en la conversación que tiene con Jesús le dice, mujer, ve a traer a tu marido. Y dice, bueno, no tengo esposo. Tienes razón, porque con el que estás viviendo no es tu marido y has tenido como 5, le dice. Porque 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. O sea, prácticamente la desnudó en la cuestión espiritual. Y ella empezó a hablar de la adoración, empezó a hablar de otras cosas. Y el Señor se fue directamente a hablarle con la verdad. Y así es con la gente muchas veces. Pablo está tratando con las personas y estas personas o judíos, en lugar de decir, es verdad, hemos recibido esta riqueza tan maravillosa, la revelación de Dios, las promesas de Dios, la herencia tan maravillosa, tan rica, las ceremonias, donde podemos vislumbrar todo y nos damos cuenta que ahora todo apunta a Cristo Jesús. Pero no,
prácticamente no se fueron por la tangente y empezaron a hacer objeciones y empezaron a tratar de minimizar lo que el apóstol Pablo, y Pablo lo estaba llevando de una u otra manera a que ellos tomaran una responsabilidad y pudieran decir: me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Pablo no los quiso soltar, Pablo no los quiso soltar, y así debemos de ser nosotros. No debemos de soltar a aquellos que están de alguna manera ya poniéndonos el Señor enfrente para poderles testificar de esta gran realidad. Pablo, como conclusión, Pablo nos recuerda aquí que la gracia de Dios y sus promesas y su fidelidad y su capacidad para anular el pecado en juicio a su gloria, nada de eso excusa el pecado. Y cuando el pecador trata de correr a otro lugar que no sea el Evangelio para encontrar alivio, corre en la dirección equivocada. Si tú y yo corremos para otras partes a buscar refugio, en lugar de ir a buscar refugio en el Señor, eso acarreará destrucción para nuestras vidas. Por más duras que parezcan las palabras del apóstol Pablo, por más duras que parezcan tus palabras que les vas a decir a esas personas, tú tienes que ser realista y tienes que ver que estas son heridas de una persona que ama a esas personas. Si tú amas a esas personas, si tú amas a tus familiares, si tú amas a tus amigos y tus vecinos, entonces tú les vas a hablar de la verdad. Tú les vas a hablar de la realidad que hay. La realidad más profunda de ellos es su falta de reconciliación con Dios, su falta de entrega a Dios. Esa es la única forma. Ir a Jesús es la única forma en que experimentaremos la bendición. Abrazar a Jesús, cómo se presenta en el Evangelio, y esa es la palabra para ti y para mí en esta hora. Que el Señor hable a nuestros corazones. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir estas verdades, estos principios, Señor, de tal manera que cuando vayamos, Señor, o que estemos entablando una conversación con alguien, tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, nos guíe para poder hablar, testificar, Señor, de tal manera que los confrontemos con su realidad por medio de tu palabra, Señor. Quita todo temor de nuestros corazones. Quita, Señor, todo egoísmo de nuestras vidas, de tal manera que podamos demostrar el amor al hablarles la verdad, la realidad de sus vidas, de su condición espiritual. Y sálvalos, Señor. Ten misericordia. Sálvalos, Jesús, por tu fidelidad y por tu amor. Destruye cualquier cosa que ellos, Señor, tengan confianza, Señor, en la cual ellos estén descansando para tu alabanza, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros, momento tras momento, podamos glorificarle, exaltarle a Él. Toda la gloria es para Él. Recordemos eso. Transmitan eso con sus hijos. Transmitan eso con sus familias. Todo es para la gloria de Dios. Amén.